Vamos a iniciar con el diseño de instalaciones eléctricas. Muy buenas tardes, queridos alumnos. Espero que estén bien. Miren, para poder iniciar con un diseño de instalación eléctrica debemos de partir primeramente de los símbolos en instalaciones eléctricas. Hemos comentado anteriormente que los componentes de las instalaciones eléctricas y para su fácil interpretación de los circuitos eléctricos y sus componentes, así como la elaboración e interpretación de planos, se usan los llamados símbolos convencionales, como los que tenemos en pantalla. Entonces, a continuación, les presentaré los más utilizados. Un círculo con estas líneas diagonales será una salida de centro incandescente. O sea, es una salida donde vamos a poner una lámpara. No nada más incandescente, puede ser LED, puede ser cualquier otro tipo, pero así le vamos a llamar. Entonces, sabemos que la lámpara incandescente pues está en desuso ya. Tenemos que utilizar lámparas en ahorradoras, ya sea de descarga, fluorescentes o LED. Entonces, las arbotantes tendrán este símbolo. Le digo, es la salida para una lámpara de cualquier tipo. De arbortante puede ser este. El arbortante quiere decir cuando se pone en patios no techados, se pone algunas lámparas para iluminar pasillos, patios y demás áreas cocheras donde no tenemos un techo, pero sí queremos tener un soporte para lámparas. Lámparas fluorescentes, este es un receptáculo sencillo en piso, o sea, es decir, un contacto sencillo en piso. Tienen una construcción determinada para evitar que entre algún líquido en su interior. Este es un contacto múltiple en muro. Tenemos también arbotante incandescente interior cuando van sobre muros. Se parece mucho a este, nada más que este sí las líneas diagonales cruzan completamente. Un arbotante fluorescente interior. Un receptáculo sencillo en muro. Y así eh, varias simbología. Tenemos por ejemplo aquí una salida especial para alguna situación, ya sea de telefonía o cualquier otro caso. Un apagador, miren, que es un círculo con dos pequeños círculos en su interior. El de a tres vías, aquí están sus tres vías, muy parecido. El de cuatro vías. Mm, apagador sencillo de cadena, son especiales. Y apagador sencillo, el de cadena muy utilizado en por la altura o algo que no están accesibles, se utiliza con cadena. Un tablero general, tablero de fuerza, campana, un zumbador, interruptor de flotador, botón de timbre, ventilador, salida de televisión, registros en muros o losas, y así varios eh, simbología que les estaré proporcionando conforme vayamos avanzando. Eso estará ahí en el material de consulta en Teams. Es necesario también aclarar que la simbología, si se utiliza una simbología diferente a esta, tenemos que indicarla en el plano. No es necesario que se utilice exactamente esta. Puede variar la simbología. Sin embargo, tenemos que indicarla en el plano, en una sección donde venga simbología, para aclarar cómo es la simbología que estamos utilizando. Y nos pasamos al siguiente apartado. En los planos eléctricos, muchachos, esta es una pequeña área de un plano eléctrico. El primer paso que tenemos que hacer es la realización de una instalación eléctrica. Para un trabajo en específico es obtener un diagrama de alambrado y conexiones eléctricas. Esto ya lo estuvimos trabajando anteriormente.
En casas habitación individuales y en los departamentos de edificios multifamiliares se debe disponer de un conjunto de planos arquitectónicos de construcción, entre los cuales se encuentra el correspondiente a la instalación eléctrica, en donde se muestran los elementos de la instalación, como son salidas, trayectorias, tubo, conduit, ya sea eh, metálico o de plástico. También los tableros, elementos particulares, así como también las características principales de estos elementos. En trabajos pequeños de casa habitación, el electricista puede elaborar un plano de acuerdo con el propietario y determinar las particularidades, aquellas situaciones muy del gusto del propietario, como son la ubicación de ciertos elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento de la instalación. Entonces, para efectuar la instalación eléctrica en sí, es necesario que estos planos tengan cierta presentación e información para obtener la aprobación correspondiente de la dependencia oficial. Eh, Hay muchas construcciones que del medio rural pues no se utiliza una vigilancia estricta de lo que vienen siendo los planos eléctricos, para lo cual pues a lo mejor no es muy necesario, por sí es importante tener los planos elaborados con la mejor calidad posible para su posterior consulta cuando exista alguna falla, cuando se quiera remodelar la instalación eléctrica o cuando se quieran cambiar los conductores eléctricos, que estos tienen una vida útil. Entonces debe ser una instalación eléctrica, debe ser segura, debe ser accesible, debe ser funcional y sobre todo debe dar la posibilidad de poder reponer algunos elementos que por su vida útil dejen de funcionar adecuadamente, como siendo los conductores. Entonces los conductores deben de entrar y salir fácilmente de las canalizaciones. Se debe tener particularmente mucho cuidado a la hora de instalar las canalizaciones, las mangueras o las tuberías. Aún más cuando estas van a quedar ocultas y dentro de concreto, embebidas en concreto. Debe tener mucho cuidado de que estas no vayan a quedar chupadas y que disminuyan el interior de los tubos, porque a la hora de introducir los conductores va a haber dificultades. Tener mucho cuidado en las bajadas. Es muy común ver que personas que se dedican a la albañilería y que no tienen un conocimiento bien de lo que viene siendo una instalación eléctrica, cometen el error garrafal, imperdonable, de colocar codos cuando hay una bajada de una canalización, ya sea de techo a un muro. Los codos no permiten la introducción de conductores eléctricos, para lo cual su uso no debe hacerse, aunque sí los venden. Estos deben utilizarse nada más en instalaciones donde no van embebidos en concreto, sino que van visibles y son instalaciones provisionales. Para instalaciones fijas en muros, en concreto, en mampostería, no debe de llevar codos. El tramo de tubería debe de ir desde caja a caja, sin cortar el tubo y sin codos, y que las curvas sean lo mayor amplias posibles para evitar que se tenga dificultad en la introducción de los conductores. Entonces es muy común que eso suceda. Si se va a hacer una bajada hacia una caja de conexión chalupa, se debe tener la precaución de evitar el codo y la vuelta de 90 grados, sino que hacerlo por los filos de la construcción y darle la vuelta necesaria para que llegue a la caja de conexión chalupa o cualquier otra salida. Entonces esa es una recomendación que hago
regularmente porque me he topado con muchas instalaciones de muy mala calidad en la cual ni entran conductores ni salen. Ahora, los conductores se introducen después de que se hizo ya el colado, de que los conductores se ponen después, ya cuando se va a hacer la instalación eléctrica en, en campo. Entonces, nunca se deben poner conductores eléctricos a la hora de que se va a echar la canalización. Esto no es permitido y aparte no sería recomendable, porque eso nos indica que nos va a quedar mal la tubería, ¿sí? Entonces, en trabajos relativamente pequeños, el electricista puede elaborar un plano preliminar, ya lo había comentado, y hacerlo de tal manera que vaya planeando ya antes de hacer el definitivo, el que se vaya a revisar, para que vayamos eliminando algunos vicios que puedan quedar en la instalación. Estos planos eléctricos, les decía, en lugares donde no hay una revisión, no hay una vigilancia, donde no se tiene que consultar a un perito o que se ha firmado por un perito, pues regularmente la instalación bajan de calidad. Sin embargo, yo recomiendo a mis alumnos que lo hagan como si fuera a ver como si se fuera a revisar por un especialista, porque eso nos va a dar la facilidad de que en un momento dado nuestra instalación pueda ser modificada sin ninguna dificultad, que los conductores tengan la disipación de calor necesaria para que no sufran daño los aislamientos. Entonces, para efectuar la instalación eléctrica en sí, es necesario que estos planos tengan cierta presentación, ¿sí? Que tengan toda la información necesaria para su correcta instalación. Entonces, hay varios principios que van a tomar en cuenta para el alambrado eléctrico. Uno es bien siendo la elaboración de los planos principalmente, en los cuales indique por medio de símbolos convencionales la localización de los principales elementos de la instalación. También las indicaciones necesarias para el alambrado y diagrama de conexiones para que cada uno de los elementos de la instalación puedan conectarse de la mejor manera y para que el electricista no tenga dificultades a la hora de interpretarlos. Los detalles mismos de la ejecución de cada una de las partes de la instalación eléctrica, como son formas de ejecutar las conexiones, los números de conductores por elemento, el circuito a que pertenecen, el calibre de los conductores. Bueno, toda esta información debe de ir ahí. Ahora, si tomamos en cuenta estas etapas que les he indicado, que van dentro del cálculo del proyecto de una instalación eléctrica, permitirá disponer de la información necesaria para que el cálculo propiamente dicho de instalación eléctrica no tenga dificultades. Ahora, en otra video posterior les indicaré si como alumnos a veces no tenemos las herramientas necesarias por muchas cuestiones. Vamos a utilizar las herramientas comunes, como son reglas, escuadras, regla T, lápiz, de preferencia un 5H para líneas guía, líneas tenues que después no vayan a generar confusión con los muros, y un HB pues para los muros. Le voy a decir las técnicas. Primero lo vamos a hacer como lo harían con sus herramientas normales, ustedes como alumnos. Si ya cuentan con equipo más sofisticado, como viene siendo un respirador, una regla universal para poder hacer líneas paralelas y apoyar bien las escuadras, pues perfecto. Pero si no quieren hacerlo de esa manera, pues tenemos que hacernos de un software para hacerlos por medio de una computadora y utilizar los más comunes. Algunos son caros y por lo cual a veces no tenemos acceso a esos programas.
Sin embargo, hay unos que sí son un poco más sencillos y son de más fácil adquisición. Sin embargo, yo les voy a mostrar en los siguientes videos cómo lo harían con herramientas normales en su casa para que hagan los trabajos que se recomienda y cumplan con las actividades. Les recomiendo que conforme vayamos avanzando en los videos, ustedes vayan haciendo sus trabajos. Los pueden ver repetidamente los videos por si algo se queda fuera o no lo entendieron bien. Quizá en una segunda vista o una segunda pasada del video podemos detectar algunos detalles que se dijeron pero que no se pasaron desapercibidos. Luego también se los mostraré haciéndolo en algunas aplicaciones como viene siendo AutoCAD o como viene también siendo SketchUp, que también es muy usual para esto, y algunas otras aplicaciones que vamos a ver. En la figura que tenemos ahí en la pantalla podemos ver nosotros claramente los muros, los muros. Aquí podemos ver los muros, en una puerta. Los muros lo podemos hacer con líneas más cargadas, un poco más gruesas. Y luego aquí tenemos una ventana, lo podemos hacer de esta manera, que nos indica más o menos el grosor de la ventana. O podemos tomar otra técnica, independientemente, podemos retomar a las que ya están. Si es una casa que está en construcción y hay los planos de la obra civil, pues los podemos retomar para poder hacer nuestro plano. Aquí tenemos una puerta hacia donde se abre. Esto nos indica hacia dónde se abre. Para ubicar bien los apagadores, aquí tenemos también algunos receptáculos. La lámpara en el centro, más o menos en el centro del local. Si queremos sacar bien el centro, muchachos, trazamos dos diagonales y donde se crucen las diagonales ahí ubicamos nuestra lámpara. Esta es una parte. Aquí tenemos un interruptor sencillo, un interruptor de escalera o apagador de escalera o apagador sencillo, como quieran llamarle, y algunos contactos. Aquí tenemos unos contactos que pueden ser dobles o sencillos. Es lo que se muestra en la figura. Ahora, para elaborar los diagramas de alambrado tenemos que hacerlos de preferencia. Cuando ya tenemos experiencia, pues regularmente no requerimos hacerlos, sino ya vamos haciendo el plano y al mismo tiempo vamos poniendo las canalizaciones y vamos asignando los números de conductores que van ahí y de qué tipo, porque ya tenemos una explicación. Pero lo correcto sería hacer en nuestra elaboración de diagramas de alambrado de cada una de las áreas. Entonces, en ese figura que tenemos en la pantalla, podemos ver los elementos que aparecen en un plano de instalación eléctrica de una casa habitación. Entonces, lo siguiente para el proyectista o instalador es cómo crear el sistema eléctrico de la instalación a partir de los planos eléctricos. En esta parte se trata el problema de cómo analizar los circuitos eléctricos para su instalación, es decir, cómo se prepara un plano eléctrico para la construcción y el alambrado y cómo se debe alambrar los distintos componentes de la instalación, como en el caso de los contactos, apagadores, lámparas, elementos adicionales como pueden ser, por ejemplo, interruptores que nos vayan a servir para controlar alguna carga en específico, como pueden ser un aire acondicionado, lavadoras o bombas motobombas que nos sirvan para subir agua hacia los tinacos. Entonces el objetivo es aprender a interpretar los planos de una casa habitación, ya que a partir de esto es fácilmente comprensible la instalación eléctrica de otro tipo de locales, que después se van a ver, por ejemplo, en los siguientes semestres van a ver ustedes instalaciones eléctricas comerciales, pero este es el pie para que le entiendan las comerciales y a las industriales. Para esto resulta conveniente tratar por separado cada uno de los componentes que vamos a ver en esta instalación residencial. Es decir, cada una de las áreas como recámaras, salas, comedor, cocinas, baños,
y todas las áreas que queramos incluir en una casa. Y ahora, tratando siempre de generalizar el procedimiento. Y con base a esto es posible tener una idea más clara de cómo hacerlo para cualquier caso particular. Recuérdese que el objetivo final es tener una instalación eléctrica funcionando. Yo les recomiendo que si no tienen a la mano nada de esto, hagan un plano para cumplir con esta asignatura. Hagan un plano de su casa, no como está, sino como debería de estar, porque seguramente tiene algunos fallas ya, porque cuando se hizo a lo mejor no se contemplaron detalles. Esto es muy común de percibirlo, principalmente cuando hacemos un equipo, por ejemplo, prendemos una plancha y si tenemos simultáneamente prendido la iluminación y si este baja la intensidad, evidentemente, o parparea, es evidentemente que está mal la instalación. Están conectados al mismo circuito y a la vez el conductor no es el adecuado. Es muy importante tomar en cuenta. Cuando encendemos, por ejemplo, un microondas, es común ver pues que hay una interferencia, por ejemplo, si tenemos un radio prendido, las ondas que genera el microondas interfieren y aparte generan, contaminan la red eléctrica y causan interferencia en posiblemente en un radio, en una televisión, ¿sí? Entonces, eso es muy importante independizar los circuitos para que esto no tengan, para que funcionen de la mejor manera. Entonces, en casas que ya tienen sus años, evidentemente con el tiempo fueron creciendo. Es como se acostumbra en muchos hogares. Cuando los matrimonios son jóvenes, las necesidades son unas. Y cuando aumenta la familia, las necesidades crecen. Y a veces aumenta la construcción y con ello también la instalación eléctrica. Y haciendo de ello que la instalación eléctrica ya tenga ciertos defectos. Eso, pues, quizá no lo vayan ustedes a poner ahí. Entonces, en su casa vean todo aquello donde ustedes requieren contactos y no están, porque pues no se contemplaron en su momento. Algunas salidas importantes ya esa iluminación, que no están. Entonces, háganlo como debería ser la instalación eléctrica. Pueden copiar la instalación de la vivienda donde ustedes están este, residiendo. Entonces, ustedes pueden ahí ustedes hacer un plano donde vivan. Y de esa manera, al mismo tiempo que practican, les daría una mejor percepción de cómo las necesidades que se tienen en un hogar son importantes para hacer una buena instalación eléctrica. Entonces les recomiendo que como inicio ya vayan elaborando un plano, primeramente a grosso modo, así, ya sea a mano alzada en un papel grande, ya sea un papel bond, de los que venden en papelerías grandes, para que puedan ustedes irlo diseñando. Después lo pasarán más en limpio y si tienen algún sistema de cómputo, pues ahí lo plasmarán. Pero para que vayan trabajando. Entonces, con eso se va a evaluar. El avance que tengan ustedes en su instalación eléctrica es como se va a ir evaluando esta asignatura. Se los digo para que lo tengan presente y ya vayan empezando. Al final de semestre se revisará el proyecto ya terminado. Entonces vayan siguiendo cada uno de los videos. Lo voy a ir numerando, el uno, el 2 se va a llamar diseño de instalaciones eléctricas, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, así para que no los quiero hacer muy grandes, para que ustedes tengan oportunidad de leer, de verlos con facilidad y no sea aburrido ni tedioso. Entonces, si el objetivo es aprender a interpretar los planos de una casa habitación, ya que a partir de esto fácilmente podemos nosotros hacer la obra si se requiere o entenderle el funcionamiento de esto. Entonces voy a pasar a la siguiente imagen para que vean ustedes cómo está la trayectoria de las canalizaciones. Ustedes pueden ver aquí es el mismo, pero aquí vemos por ejemplo la llegada de la energía y la salida. Aquí podemos ver estas líneas que están aquí, nos indican la tubería que está en techo.
Aquí conecta, por ejemplo, aquí se ve simplemente una línea curviada, pero sabemos que esta tiene que bajar hasta la altura que la norma nos permita. Por ejemplo, un apagador puede ir, muchachos, a 1 metro 20 centímetros del piso terminado, donde estemos al alcance perfectamente bien el apagador. Un contacto se recomienda que vaya a medio metro del piso terminado. Perdón, un contacto. Esta línea que ustedes ven aquí, esta línea punteada, es sobre piso o bajo piso, línea en piso, o sea, esta está cubierta por el piso. Llega a otro contacto sencillo. Y así se distribuye por piso, miren. Y también aquí baja y también se conecta al apagador de 3 vías. Y aquí tienes un apagador sencillo. Entonces aquí tiene el traslado de la tubería o la canalización hacia otra área de la casa. Aquí vemos la trayectoria. Entonces esto nos va a servir mucho para entenderle mejor a todo esto. Entonces esa es una planta simplificada de un cuarto de una habitación y mostrando las posibles trayectorias de tubo para el alambrado de las salidas. Los detalles del alambrado y diagramas de conexiones a fin de simplificar el diagrama para evitar confusiones en la interpretación de los mismos, se usará la siguiente notación para los conductores. Dice bien, vamos a usar la siguiente notación. Por ejemplo, utilizaremos la letra L para el conductor de línea o fase. Si cambiamos, conforme vayamos, a lo mejor hay cosas que omito en este momento y a la hora de estar trabajándolo, es posiblemente que lo vaya a incluir. Por ejemplo, el N nos indica el conductor neutro y la R mayúscula el conductor de retorno. Todo esto lo vamos a hacer basándonos en la norma oficial de instalaciones eléctricas, NOM 001-CD, que significa norma oficial mexicana, que está controlado y revisado por la Secretaría de Energía. Entonces se recomienda para la ejecución práctica de las estaciones eléctricas con el propósito de identificar los conductores de forma que forman el alambrado y los siguientes colores que vamos a ver a continuación. Esto viene en la norma eléctrica, es muy importante. Si pueden descargar la norma, si no se las proporciono. La norma la pueden encontrar fácilmente en cualquier buscador. Más le ponen NOM-001-CD y es gratuita. Esta aparece y si se van también al, al diario oficial de la Federación, encontrarán ahí también una copia de la norma que la pueden descargar. Viene todo, entonces es muy grande porque son aproximadamente como 750 hojas, de las cuales pues no todo nos importa a nosotros, nada más ciertos capítulos que corresponde a lo que vienen siendo instalaciones eléctricas residenciales o de casa habitación o de multifamiliares. Entonces vamos a ver los colores que se recomiendan. Bueno, esta es una conexión que se debe hacer. Miren, entre fase y neutro se debe tener un voltaje entre fase, fíjense, entre fase de tensión de línea y neutro, 127 volts. Entre fase y neutro. Entre fases, el voltaje debe ser de 220 volts entre el voltaje entre líneas. Y tenemos el conductor de puesta a tierra. Entonces es como lo vamos a considerar. Este, Regularmente este símbolo debe aparecer, muchachos, en todos los equipos en los cuales están normalizados y están aceptados como que pueden ser seguros, debe aparecer este símbolo, ANSE, Asociación de Normalización y Certificación, Asociación Civil. Entonces es muy importante que consideren ustedes esto, porque es necesario. Es importante considerar nosotros la importancia de la norma de instalaciones eléctricas. Por ejemplo, la NOM 001-CD 2005 contempla varios aspectos que hemos de tomar en cuenta para las instalaciones eléctricas.
Esta norma que le estoy mencionando tiene carácter de obligatoriedad en todo el territorio nacional y se elaboró con el objetivo de establecer las disposiciones y especificaciones de carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones eléctricas. Entonces deben considerar todo eso. Entonces, a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades, en lo referente a la protección contra choques eléctricos, efectos térmicos, sobre corrientes de falla, sobre tensiones, fenómenos atmosféricos e incendios, entre otras cosas más. La norma oficial mexicana 2005 cubre las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica en propiedades industriales, comerciales, residenciales y de vivienda. Entonces hay que... Y nos protege también cualquier cosa que se le dé en uso público y privado, ya sea en las tensiones normalizadas que se dicten en la misma norma. En casas, también en talleres, en comercios, en empresas, en edificios de oficinas, en almacenes, estacionamientos, talleres mecánicos, en edificios para fines de recreación, también viene especificado, en casas móviles, en vehículos de recreo, edificios flotantes, ferias, circos, exposiciones, talleres de servicio automotor, estaciones de servicio, lugares de reunión, teatros, salas, estudios de cinematografía, hangares de aviación, clínicas y hospitales, construcciones agrícolas, marinas y muelles, y entre otras muchas aplicaciones que se les van a dar ahí. Entonces, la norma es muy importante porque nos cubre todo esto. También viene la norma para subestaciones, líneas aéreas de energía eléctrica, de comunicaciones, para instalaciones subterráneas, centrales eléctricas, para, ya sea para cogeneración o autoabastecimiento. Entonces, en la norma oficial 2005 también se aplica en instalaciones como en barcos, embarcaciones, instalaciones para unidades de transporte público, aeronaves, vehículos de automotores. Nada más que nosotros nos vamos a fijar nada más en lo que nos corresponde para casa habitación. Voy a mencionarles en general todas sus aplicaciones. Pueden ustedes checar las normas, si no se las voy a proporcionar para que ustedes vean todo esto, el alcance que tiene. Aunque parece tedioso para un estudiante meterse a toda esta literatura, que tampoco es una guía estricta. Tiene que ver mucho también la experiencia que tenga el instalador, el constructor. ¿Sí? Aquí es en términos muy generales y no en particulares. Bueno, eso es referente a la norma, que la norma también contempla que pues debe haber un, un organismo que revise y registre y certifique las instalaciones eléctricas, que ya habíamos dicho que es la ANSE. Mm, Esto se va a hacer de acuerdo a una UBIE, que este viene siendo una unidad de verificación de instalaciones eléctricas. Quien tiene es esperito y pertenece a una unidad de valoración de un organismo de este tipo, pues se encarga de todo esto.
Entonces ahorita lo mencionaré. Entonces para el diseño de instalaciones eléctricas, que es lo que nos compete, pues vamos a considerar nosotros este, todos los elementos que ya mencioné, pero aparte tenemos que tomar en cuenta nosotros los planos que nos van a servir para los planos de obra civil que hizo el constructor. Esos nos van a servir a nosotros para hacer nuestra instalación eléctrica. En ocasiones, el mismo constructor, si es una compañía, se encarga del diseño de la instalación eléctrica. Si nos toca por alguna casualidad trabajar en una empresa de este tipo, pues ya sabemos qué es lo que se tiene que hacer. Retomamos el plano de la obra civil y sobre ella vamos a trabajar. Entonces, existen diferentes planos en una obra que vienen siendo, por ejemplo, los planos de cimentación. Estos son los que ayudan a cómo va a ir construido el cimiento dependiendo del suelo, después, dependiendo de un análisis de suelos que se hizo, qué características debe tener la cimentación para que pueda soportar el peso de la construcción. También los planos estructurales, esto quiere decir todo lo que viene siendo el armado, o si es con armado de varillas, con concreto, o si es con estructuras. El armado también debe haber un plano. Y debe haber un plano de distribución de todos los elementos que lo componen. Hay un plano arquitectónico también, ese lo utilizan en la construcción para las cuestiones de fachadas y cuestiones de accesibilidad, de distribución adecuada de las áreas para el buen funcionamiento. Entonces, vamos a hacer uno como el siguiente plano que le voy a mostrar a continuación. Aparte de la determinación de las cargas, ahorita lo vamos a mostrar el plano que les voy a mencionar. La determinación de las cargas se va a hacer en base a los equipos que se van a conectar. Recuerden que aquí interviene mucho el, el dueño del inmueble. Él nos va a decir con ayuda de él nosotros sugerimos unas cargas y él nos va a dar sus necesidades de tal manera que nosotros vamos a poder determinar bien las cargas y en cumplimiento con la norma. Entonces, considerando este plano, un plano como este, vamos a trabajar como ejemplo. Este es un plano general, muchachos, lo que nos indican nada más son los muros, que son divisiones de cada una de las áreas. Y me di la tarea de ponerle aquí un número a las áreas para identificarlas. Entonces, cada una de las áreas está determinada con un número, por ejemplo, área 1, aquí tenemos la área 1, la área 2, la área 3, área 1, área 2, área 3, área 4, área 5, eh, área 6, área 7, área 8, área 9, área 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces, todas estas áreas, las 17 áreas que tenemos aquí, las vamos a estudiar de una por una. Eso para hacerlo un poquito más accesible y poder dilucidando todas las características. Y al final tendremos el plano completo. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Pues, entonces, en el siguiente video empezaremos con el área 1. Y conforme vayamos viendo cada uno de los elementos, vamos a ir analizando las tablas que corresponden para poder obtener información o cálculos. Algunos van a ser cálculos, otros vamos a tomar datos directamente de tablas, ya sea de fabricantes de conductores eléctricos. Por ejemplo, estoy considerando aquí sugerencias que hace Condumex, que es un fabricante mexicano de conductores de muy buena calidad. Entonces estoy retomando algunos
tablas de esta marca y otras de otras marcas. Entonces hasta aquí este video y continuamos en la siguiente sesión.